Hola, muy buenas. Mi nombre es Amadou Mbaye. Soy el coordinador técnico local de Medicus Mundi aquí en Senegal. Las medidas del Estado en parte eran juzgadas incoherentes porque no eran medidas adaptadas a la realidad de aquí. Se hablaba de primera y segunda ola en pues, países como Francia, España, Italia, y al mismo periodo se hablaba de los mismos términos aquí en Senegal. Cuando se hablaba de confinamiento allí, aquí se hablaban también de restricciones. Y la población de aquí iba viendo que en más que ver la realidad de aquí y cómo se consideraba esta pandemia, lo que se veía era un intento de copiar la reacción de fuera para imponerla aquí. Y no era la misma realidad, no eran las mismas consideraciones sociales para adaptar ciertas medidas. Y aquí hubo un rumor o varios rumores relacionados con la enfermedad, ¿no? Que era un virus creado para eliminar parte de la población africana, que cuando se empezó a hablar de las vacunas se decía que la vacuna también se quería probar aquí para eliminar la población, etcétera. Entonces, toda la comunicación del gobierno, en vez de centrarse en desmitificar estos rumores, lo que hacían era copiar medidas inadaptadas aquí y eso iba creando cada vez más frustración en la población. ¿Cómo se podía evitar, sobre todo incidiendo en la prevención? Porque al decretar medidas de restricción aquí, al ver cómo iba ganando terreno la pandemia, se vio que afectó de manera considerable a la economía de Senegal y también al sistema de sanidad, que por sí es un sistema bastante resiliente, pero no estaba preparado para asumir cierto tipo de intervenciones como lo que se ha podido ver durante la pandemia. No había camas con oxígeno suficientes, no había espacios preparados para atender a las personas contagiadas, etcétera. No había manera de cortar las vías de transmisión comunitaria, que eran las más destacadas, pero pues desgraciadamente no se podía controlar por también el estilo de vida de aquí, que todo es compartido, vida en comunidad, etcétera. Y el trabajo que debía hacerse en ese lado no se hizo de manera suficiente desde mi punto de vista. Y eso también se notó en la reacción de la población, que ya llegando a un momento en que no se podía aguantar estas medidas, decidieron salir para volver a hacer vida normal, muy a pesar de los números de casos. Menos mal que aquí no han llegado a cierto nivel como se preveía, ¿no? En la OMS o algunos países de Europa, que decían que la pandemia iba a tener unos efectos eh, terribles para la población africana, pues no ha llegado a este nivel, y menos mal. Aquí muchos no creían al principio, luego sí que iban viendo que había más casos de gente conocida y casos de personas fallecidas por el virus, y se contagiaba más gente que ya conocían, y tomaron conciencia para ayudar o ayudarse mutuamente en la prevención y en cortar las vías de transmisión. También tomaron conciencia en decidir ir a vacunarse. Pero lo que pasó fue que cuando muchos se fueron a vacunarse, no había vacuna, o había vacuna pero digamos con mucha incertidumbre. Me explico. Al principio solo llegaron vacunas de Sinopharma, fruto de la cooperación bilateral entre Senegal y China. Y de esas dos vacunas, pues mucha gente pudo tener una primera dosis, y luego llegaron más y hubo una segunda dosis. Luego llegaron pues las vacunas de AstraZeneca a través de la colaboración bilateral entre Senegal y otros países como Francia, como Estados Unidos, etcétera, a través también de la iniciativa COVAX. Pero esto era incertidumbre porque nunca se sabía cuándo iban a llegar ni cuántas dosis, y creo que esto en parte no ayudó
campaña de sensibilización del gobierno para que la población pudiese ir a vacunarse, porque no sabían cuándo llegaban, ni las cantidades, ni dónde se podía repartir para que la gente se vacunara. Y si ya de por sí existía la duda de la efectividad de la vacuna o lo que se quería por detrás, pues ya el no tener vacunas suficientes era otro problema más y hizo que la gente no adheró a vacunarse. Hasta la fecha, pues después de casi un año de campaña, de una población de 17 millones de personas en Senegal, solo se ha vacunado el 10% o 12% como mucho. Y eso para ver que todavía queda mucho por hacer. Y de ese 10-12%, muchos solo han tenido una primera dosis, excepto los que han recibido la vacuna Sinopharm, que han tenido ahora sí su primera y segunda dosis. Los que se han puesto AstraZeneca siguen con la incertidumbre de no saber cuándo llegará la segunda dosis. Ahora se está hablando de que ha llegado vacuna de Janssen, también de Pfizer, pero aún así son dosis, cantidades pequeñas que van dando los otros países a Senegal y según llegan se hace la repartición a los centros de salud y otros servicios habilitados para que la gente se vaya a vacunar, pero ya se han pasado la etapa de primera, segunda, tercera ola. Ahora se habla mucho de prevención para que no llegase otra ola. Se ha podido decir que para protegerse de COVID se ha creado otra crisis que era la del hambre y la crisis económica. Ahora se está intentando salir de esta segunda crisis y a ver qué va a pasar en los siguientes meses. Muchísimas gracias, espero que esos comentarios hayan servido. Y nada, un abrazo y saludos desde Senegal.